Sí, bien, vale, perfecto. Bienvenidos a todos, buenas tardes a la conferencia de Francisco Gil White, que, bueno, ha salido la oportunidad de poderlo tener aquí, y aquí estamos, pero para nosotros vendría a ser la continuación de lo que era la Semana Europea de Cultura Judía, que celebramos a principios de septiembre y que teníamos programada una conferencia sobre antisemitismo. Por cuestiones que no hacían al caso, aquello no fue posible y vimos la oportunidad de poder contar con Francisco, bueno, y para nosotros ha sido un placer. Por tanto, pensar que esta sería la última parte, así cerramos todo lo que sería el proyecto de la Semana Europea de Cultura Judía con esta conferencia. El 12 de septiembre se aprobó en el Parlamento Balear una proposición no de ley en la cual se reconocía la discriminación que se había producido contra la comunidad de judeoconversos y por extensión de todo el judaísmo, que quería fomentar el estudio de lo que es la historia, la literatura, el desarrollo económico y social de la población judía en Baleares. Precisamente este también era otro de los motivos con el cual propusimos al ayuntamiento el poder hacer la conferencia en un espacio como este, tan agradable como es la biblioteca de Cort. Es decir, que esta proposición no de ley pues, nos ha abierto caminos para poder desarrollar toda una serie de actividades pues, que hasta este momento pues, nos eran un poco más dificultosas. También es cierto que los actos del 7 de octubre han cambiado completamente el paradigma de lo que nosotros teníamos previsto. Aparte del estupor en el que caímos todos por ver lo que estábamos viendo, que nos parecía increíble, esto ha servido de alguna manera para reflexionar sobre nuestra presencia y nuestra actividad cultural en Paz. Por tanto, estas son las 4 cosas básicas que yo tenía que decir para ubicar un poco la conferencia, y ahora le dejo la palabra a Laura Miró, historiadora, que introducirá ya directamente al conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias también a la Biblioteca de Cort por acoger este acto tan necesario en los tiempos que corren. Es un placer para mí poder presentar a Francisco Gil White, antropólogo, historiador y analista político con maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y doctorado en Antropología Evolutiva y Sociocultural de la Universidad de California. Empezó investigando sobre racismo en general. Se especializó después en el conflicto árabe-israelí y finalmente se centró en el tema del antisemitismo. Quiero también agradecer a Carlos Rollo por la intermediación, por la insistencia en hacer esta conferencia, y solamente viendo las reacciones que ha generado, pues creo que tenía razón y era muy necesario hacerla, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra a Francisco, quiero hacer un poco una breve reflexión, ¿no? Creo que todos aquellos que tenemos algo de vínculo con la cuestión judía, el 7 de octubre, como bien ha dicho Ari también, marcó un antes y un después. Bien, mi vinculación con el tema, básicamente, como sabréis, soy chueta, mis apellidos Miró y Bornín fueron 2 de los 15 que la sociedad mallorquina señaló como tal, y además he publicado diversos libros y comunicaciones, he hecho conferencias sobre este tema. Pero la verdad es que nunca era consciente de decir que todavía pervivía este sentimiento judeofóbico. La verdad, me equivocaba, pienso, ¿no? Entonces, después de los atentados, me pilló justo en un bar compartiendo un café con mi padre. Cometí el error de meterme en redes sociales y para una persona sensible con la causa judía fue algo muy poco aconsejable, la verdad. Cuando pensaba que finalmente, pues globalmente se iban a solidarizar con Israel por haber sufrido un atentado terrorífico, nada de eso pasó, todo lo contrario. Sobre el atentado creo que ya no hace falta hablar de cifras, sino insistir un poco también en el método usado, en el terror provocado, porque entraron en casas particulares, ¿no? Y eso hace que no quede un lugar seguro, ¿no?
Además, también esas grabaciones y esos que los subieron los vídeos en redes sociales. Una cosa cruel, pero a la vez me hace pensar que si no ha habido solidaridad con esas pruebas, que no habría pues sin esas pruebas, ¿no? Bueno, por mi vocación como historiadora quiero, así ya concluir un poco, recuperar un concepto que me gusta mucho. Es que pienso que toda persona en su vida tiene un acontecimiento monstruo, ¿no? Como aquel que le impacta en su vida. Bueno, para mí siempre había considerado que mi acontecimiento monstruo eran los atentados del 11S. Pero después del 7 de octubre recordé qué fue lo que realmente impactó a esa niña de 9 años que solamente anhelaba que fuera la noche porque jugaba el Mallorca su primer partido de Champions. Pues lo que realmente le impactó fue que hubiera gente celebrando la muerte de las víctimas. Entonces, el 7 de octubre tuve la misma sensación. Y quienes celebraron los atentados no estaban a miles de kilómetros, sino que podían estar a escasos metros. Bueno, sin más dilación, reflexioné también en los días posteriores a estos atentados que es necesario en Mallorca, un lugar que ha vivido el antichuetismo, porque hablamos de una mezcla entre antijudaísmo y antisemitismo religioso y racial, pues no puede consentir que se imponga de nuevo un relato de odio hacia lo judío, como ha sucedido con exclamaciones y lemas como del río al mar o haciendo boicots, cosas que son tipificadas como antisemitismo. Bueno, así pues doy paso a Francisco en lo que pienso que va a ser una comunicación importante para dejarse de lemas, palabras vacías y cargar de argumentos, ¿no? En un panorama donde prima el antisemitismo y creo que es algo que, aunque sea difícil, necesita una reparación inmediata. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias Ari, gracias Laura. Y un agradecimiento muy especial a Carlos Rollo, sin quien no estaríamos nadie aquí. Qué bueno que Laura nos enmarca lo que vamos a platicar hoy en el contexto de los acontecimientos del 7 de octubre, porque lo que sucede mucho después del 7 de octubre es que la gente se pregunta, sobre todo dentro de la comunidad judía, la gente se pregunta, bueno, ¿y esto por qué no termina? O sea, ¿por qué otra vez estamos viendo este tipo de ataques, este tipo de resurgimiento de odio? Mucha gente sentía que esto ya estaba siendo trascendido porque pues ya dejamos en el espejo retrovisor a la Segunda Guerra Mundial y Shoah, y el pueblo judío ya tenía el Estado de Israel y había una cierta complacencia y la esperanza de que esto ya estaba quedando atrás, sobre todo cuando nos empezaron a anunciar que venían los acuerdos de Abraham, la firma de acuerdos de paz entre Israel y algunos estados árabes, etc. Y a mí me hacen mucho esta pregunta, y esta es la pregunta que yo en mi trabajo he querido contestar, la razón de que yo me eché este clavado estudiando primero el conflicto árabe-israelí y después la Segunda Guerra Mundial y finalmente toda la historia del pueblo judío, es que a mí me obsesionó esta pregunta, este odio, ¿de dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Por qué nunca termina? Y de eso se va a tratar la plática de hoy. No es una plática propiamente sobre el 7 de octubre, pero obviamente es relevante porque la pregunta que tenemos todos en la cabeza es ¿esto por qué no termina? ¿No? Y eso es un poco lo que les voy a platicar hoy. Pero son buenas noticias, de cierta forma, porque el mensaje que yo tengo para ustedes es que la razón de que el antisemitismo sea eterno es que el impacto político del pueblo judío es eterno y es positivo. Es decir, el pueblo judío hace una contribución a la liberación de los pueblos occidentales que es antagónica para las élites de poder que se dedican a esclavizarnos y a envenenar las mentes de la gente para volverlos más fáciles de esclavizar. Y este término que estamos viendo en el título de la plática de hoy, semitismo, es un término que ahora voy a explicar. Yo sé que eso genera una pregunta, ahorita en un segundo lo voy a explicar. Pero lo que sí les quiero decir antes de empezar es que
entender esta oposición entre lo que yo llamo el semitismo y el antisemitismo es justo lo que necesitamos para entender toda la estructura de la historia política de Asia Occidental, desde el comienzo de la civilización hasta el día de hoy. Todo ha sido un hilo coherente y consistente a lo largo de 4.300 años, y esta lucha continúa hasta nuestros días, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, lo que yo les prometo es que el tema que les voy a presentar hoy es uno que nos ayuda a reforzar nuestra identidad como luchadores por la libertad y la igualdad de todos, y nos conecta con las luchas de nuestros antepasados y le da coherencia a nuestra experiencia histórica. Y nos da, en mi opinión, o por lo menos este es el efecto que tiene sobre mí y sobre algunas otras personas que me han escuchado, nos da el coraje y la identidad, la autoestima que necesitamos para luchar en este momento histórico que es tan importante, en esta coyuntura que es tan crítica para el futuro, no nada más del pueblo judío, sino de todos los pueblos occidentales, y por lo tanto también del planeta, porque el planeta depende de que Occidente sobreviva como un conjunto de democracias pacíficas. Bueno, yo estoy tratando de mejorar mi enfoque de marketing, porque todo el mundo me critica que soy muy malo, entonces voy a empezar por el marketing. Tengo una página web que se llama managementofreality.com. El material no está todo en inglés, tenemos material en español. Ahí, si le quieren tomar una foto a la página, porque luego se les va a olvidar el nombre de la página, lo dejo un segundo. En esta página ustedes van a encontrar ligas a todos nuestros contenidos. Tenemos libros, tenemos artículos, tenemos cursos y también videos, ¿no? Y estos videos, en mi opinión, algunos son muy útiles no solo para aprender sobre la historia del conflicto árabe-israelí y del pueblo judío y de la geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, teniendo con otras gentes cuando están tratando de refutar mentiras que se dicen en los medios, en conversaciones, etcétera. Aquí hay mucho material que les va a servir, por favor aprovechenlo. Cuando ustedes vayan a esta página, esto es lo que van a ver, y en la parte superior, como pueden ver, ahí tenemos las ligas a artículos, cursos, libros, videos. Esto los lleva a todo el material. Puntualmente sobre el tema de la plática de hoy, es decir, esta lucha de 4.300 años que yo identifico entre lo que llamo el semitismo y el antisemitismo, tengo un artículo ya publicado en Enlace Judío, que es el medio de enfoque judío más leído en todo el mundo hispano, y lo pueden buscar, simplemente pongan Enlace Judío, Francisco Gil, semitismo, con eso lo encuentran. Y también los temas que voy a discutir hoy están en la introducción de mi serie. Yo tengo una serie de libros, son 10 tomos en total, de los cuales van publicados 5. En el primero de ellos, que es sobre Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe-palestino, tengo una introducción a toda la serie, a la serie de 10 tomos, y en esa serie explico el objetivo, digamos, intelectual del trabajo historiográfico. Y ahí, no con la madurez que ahora estoy desarrollando el argumento que van a oír hoy, pero van a haber muchas similitudes. Por ejemplo, todo lo que voy a platicarles hoy, digamos, desde el antiguo Imperio Romano hasta la fecha de hoy, todo eso sí está precisamente como lo van a oír hoy. Lo que falta ahí en el libro es el asunto de Mesopotamia, que también voy a discutir hoy. Bueno, empiezo. La administración de la realidad es la administración de la historia, porque la realidad es lo mismo que el pasado. El presente no existe, lo único que existe es el pasado. Entonces, cuando nos manipulan y nos administran la realidad, lo que nos están distorsionando es nuestra percepción del pasado. Y esto es algo que George Orwell, el gran genio político de Occidente, entendía muy bien. Una cita muy famosa de George Orwell es: quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es: ¿qué nos han dicho sobre nuestro pasado aquellos que controlan nuestro presente? Y un mensaje contundente que hemos estado escuchando sobre nuestro pasado occidental, repetido en todas las escuelas de Occidente, en todas las secundarias, preparatorias y universidades de todos los países occidentales, es que la democracia moderna, como ahora la practicamos,
es supuestamente un regalo de los antiguos griegos. Y lo primero que voy a hacer hoy es controvertir esta lección tan consistente y contundente de nuestra educación occidental. Y voy a sugerir lo contrario. Voy a sugerir que lo que los griegos inventaron es el fascismo. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque sin duda democracia sí es la ortografía ancestral que produce en los vernáculos europeos modernos la palabra democracia. La palabra democracia en el castellano moderno sin duda tiene una ortografía ancestral en el griego antiguo, pero eso no quiere decir que los significados sean los mismos. ¿Okay? Una cosa es heredar una ortografía y otra cosa es heredar un significado. El significado de democracia en el castellano moderno es un estado en cuyo territorio todos los habitantes del estado son ciudadanos, iguales ante la ley, con el mismo acceso a la representación política, el mismo acceso a las cortes, etc. Los mismos derechos y libertades. Para los griegos ese no era el significado de democracia. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de cómo era la civilización griega. Pero la palabra fascismo, esa sí tiene una ancestría ortográfica en las civilizaciones clásicas, porque viene de fasces, que era una hacha romana, y eso es lo que, digamos, produce el término moderno fascismo, y sin duda los romanos y los estados fascistas modernos sí tenían mucho en común, como en un segundo voy a comentar. Pero no así el término democracia. Ahora bien, comienzo por la Ilíada. Comienzo por la Ilíada porque la Ilíada tenía en la civilización griega antigua el estatus, era una especie como de Biblia en los antiguos griegos. Era un texto que era universalmente admirado por los antiguos griegos, no solamente por la calidad de su poesía, la cual no discuto, sino por que para los griegos antiguos la Ilíada era una fuente de ejemplos normativos. ¿Okay? Los protagonistas de la Ilíada eran héroes a emular, y la historia de la Ilíada era algo que los antiguos griegos festejaban. ¿Qué dice la historia de la Ilíada? ¿De qué se trata esta narrativa? Tiene una estructura interesante. Lo que dice la Ilíada es que Helena, reina de Esparta, se enamora de un príncipe troyano, Paris, y entonces se escapa con Paris. Cuando Paris había habido un viaje de la casa real troyana a Esparta, y entonces cuando se regresan ellos a Troya, Helena se escapa con Paris y se va a Troya con él. Y entonces Menelao, el rey de Esparta, para vengarse de esto, junta una armada gigantesca de todas las ciudades-estado griegas, una gran alianza de las ciudades-estado griegas, y van todos juntos a atacar a Troya. Esta es la escena hollywoodiense para representar esta narrativa. Y estuvieron 10 años atacando las murallas de Troya. Según este relato, al final no pudieron con las murallas de Troya, entonces los griegos recurrieron a una astucia. Hicieron como que se daban por vencidos, se retiraban, escondieron sus barcos en una bahía cercana, y antes de irse, en las rejas de Troya, dejan un caballo gigante de madera. Los troyanos interpretan que este es un gesto simbólico de los griegos diciendo: pelearon bien, ahí les dejamos este caballo, un regalito, y ya nos vamos, ¿no? Entonces, ingenuamente, meten el caballo a la ciudad de Troya, hacen una enorme borrachera para festejar que ganaron la guerra contra los griegos, acaban todos en coma, ¿no? En coma alcohólico, todos dormidos, y mientras duermen, los Special Forces griegos que se habían escondido en la oquedad del caballo, ¿no? Odiseo y
yo decía Aquiles, pero en una de estas presentaciones que hice, alguien me corrigió y me dijo que no era Aquiles, que era el hijo de Aquiles. Bueno, pero Odiseo, el hijo de Aquiles, o Aquiles, y algunos otros, estaban ahí escondidos en el caballo, y entonces se bajan, se salen del caballo, abren las rejas de la ciudad, dejan entrar a los ejércitos griegos, y estos proceden a asesinar, mientras duermen, a todos los troyanos, hombres, mujeres, niños y niñas, y luego queman la ciudad hasta el suelo. Hacen un gran genocidio de los troyanos. Esto es un crimen psicópata, causado porque Menelao estaba celoso de que su esposa se había ido voluntariamente con su amante. Y este crimen psicópata, este genocidio de un pueblo entero, era lo que los griegos celebraban como la gran historia de sus antepasados, una cosa a celebrar. Los asesinos protagonistas de esta historia eran sus héroes, eran personajes a emular. Yo creo que esto nos dice muchísimo sobre los antiguos griegos. Alejandro consideraba a Aquiles su modelo. Alejandro el Macedonio, al que le dicen el Grande, pero yo no lo llamo así. Los antiguos griegos afirmaban que Alejandro tenía la costumbre de dormir con una copia de la Ilíada bajo su almohada. Nuevamente nos dice el estatus que ocupaba este texto en la antigua civilización griega. Felipe el Macedonio, el papá de Alejandro, había conquistado a los griegos, era un hombre terriblemente poderoso, y él podía decidir quién iba a educar a su hijo. Entonces pescó a Aristóteles, que era el gran genio filosófico de la antigüedad clásica, y se lo lleva a Macedonia que sea tutor de Alejandro, su hijo. Y contaban los antiguos griegos que Aristóteles le había dicho a Alejandro que cuando conquistara Asia, porque conscientemente estaban preparando a Alejandro para que conquistara Asia, que tratara a los asiáticos como plantas y animales. ¿Okay? Esta es la recomendación de Aristóteles. Ahora, es posible que la historia sea apócrifa, pero la pregunta es, ¿sería eso consistente con la ideología de Aristóteles? Y la respuesta es sí, totalmente consistente, porque Aristóteles escribió un libro entero, su obra maestra de ciencia social, que se llama Política, para justificar no solo que la guerra era buena y que era magnífico que las ciudades-estado griegas estuvieran siempre en guerra, porque estaban siempre en guerra, sino que esto era buenísimo porque al estar siempre en guerra, las aristocracias de las distintas ciudades obtenían de esta forma los esclavos que necesitaban, porque los prisioneros de guerra todos se convertían en eso, a los que no mataban, porque debo aclarar, la práctica de los antiguos griegos cuando se hacían la guerra era que cuando una ciudad derrotaba a otra, procedían al exterminio de todos los adultos varones, y luego se llevaban a las mujeres y niños como esclavos a la ciudad que había vencido. Y el argumento de Aristóteles era que esos esclavos eran esclavos naturales. ¿Okay? Es el relativamente famoso argumento de la naturalidad de la esclavitud de Aristóteles. Entonces, para él, los esclavos eran un poquito más que animales, ¿no? Eran animales que podían hablar. Y en esa condición estaban, según Aristóteles, todos los bárbaros, todos los no griegos, eran merecedores de ser esclavizados por los griegos. Toda la política económica de las antiguas ciudades-estado griegas estaba basada en la guerra externa y la esclavitud. Eran sociedades depredadoras que se iban a la guerra cada primavera, como el campesino a la siembra, no por razones de seguridad, sino al saqueo y a la producción de esclavos. Tenemos el censo de Demetrio de Falero. Demetrio de Falero fue gobernante del Imperio Ateniense por ahí del año 310. Él mandó a hacer un censo del Imperio Ateniense y ese censo reportó 20.000 ciudadanos, 10.000 metecos. Los metecos los podemos clasificar como semilibres o semiesclavos, dependiendo del sesgo de quien lo describa, y 400.000 esclavos. Repito, 400.000 esclavos.
¿Esto es una democracia? Estos esclavos eran brutalizados a diario. Los atenienses tenían campos de muerte. Al sur de Atenas estaban las minas de Labrio, que eran minas de plata, que producían una enorme riqueza para Atenas. Y en las minas de Labrio, decenas de miles de esclavos eran trabajados a muerte. Entonces los hacían entrar a la tierra una y otra vez en cadenas, a latigazo limpio, hasta que caían muertos. En mi opinión, es perfectamente absurdo decir que la democracia moderna fue heredada de esta gente. Esta gente no tenía nada en común con las democracias modernas. En la sociedad ateniense ni siquiera las esposas de los ciudadanos eran libres. Las esposas de los ciudadanos eran prisioneras en sus casas. No podían salir de sus casas a menos que fueran acompañadas de su marido o de algún sirviente de confianza del marido. Y ni siquiera los ciudadanos eran libres, a pesar de la propaganda que ellos mismos defendían sobre sí mismos, porque en la antigua Atenas, como en otras ciudades-estado griegas, todos los ciudadanos eran soldados y tenían que hacer servicio militar, me parece que hasta los 65 años, lo cual quiere decir que pues hasta que caían muertos, porque la expectativa de vida en aquel entonces era bajísima y era un milagro llegar a los 65 años, sobre todo considerando que las ciudades-estado griegas estaban siempre en guerra. ¿Okay? Entonces el riesgo a morir en guerra era relativamente alto. Bueno, yo voy a afirmar que la democracia no viene de ahí. La democracia moderna viene de lo que yo llamo el semitismo. Pero para entender qué es el semitismo, y a eso vamos a llegar, pero los voy a mantener en suspenso un ratito más, primero tenemos que saber qué es el antisemitismo, porque yo he definido el semitismo en oposición al antisemitismo. A mí me parece que es importante que tengamos un término que se oponga al antisemitismo. Y por varias razones creo que es útil decir semitismo. ¿Qué es el antisemitismo, primero? Lo tenemos identificado como el odio a los judíos, porque Wilhelm Marr en el siglo XIX, Wilhelm Marr era un antisemita, decidió definir este término para describir su propia ideología. Y el término pegó y se nos quedó, y ahora decimos antisemitismo para decir odio a los judíos. Pero es muy importante reconocer que los movimientos antisemitas no simplemente odian a los judíos. El antisemitismo tiene metas políticas muy claras. Los antisemitas buscan la destrucción de la democracia. Los antisemitas buscan el establecimiento del totalitarismo, la esclavitud de todos. En la Segunda Guerra Mundial fue muy claro, porque, bueno, o por lo menos es muy claro para mucha gente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque lo tenemos relativamente fresco. Los nazis alemanes asesinaron entre 5 y 6 millones de judíos, según las cifras más exactas, que son las de Raúl Hilberg, pero también asesinaron más de 64 millones de no judíos. Y esto a los occidentales no judíos parece que ya se les olvidó. Parece que creen que la Segunda Guerra Mundial no fue contra ellos. Pero fueron más de 64 millones, repito, de no judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y además de ese enorme crimen, cientos de millones de occidentales más fueron esclavizados en toda la zona que fue conquistada por los nazis. Entonces, obviamente que el antisemitismo no es simplemente contra los judíos. El antisemitismo, por las metas políticas más amplias que tiene, es contra todos. El semitismo no es simplemente el amor a los judíos. El semitismo es el amor por la democracia, la búsqueda de la paz universal, el esfuerzo por extender derechos y libertades a todo el mundo. Y de la misma forma que el antisemitismo también tiene este sentido ampliado, el semitismo también. Hasta ahí con el semitismo, ya les voy a dar el contexto histórico, citar por desgracia, va a haber algunos errores ortográficos. Se me olvidó el password, ya no puedo entrar a modificarlo. Pero verán que vale la pena de todas maneras. Esta yo la hice justamente para explicar las razones que yo, es decir, la hipótesis que yo defiendo del origen
del antisemitismo para explicar Shoah. ¿Por qué? Porque a mí, cuando me empezó a interesar explicar el Holocausto, me pareció muy frustrante escuchar esta opinión que todo el mundo me repetía, de que el Holocausto no había tenido sentido, de que el Holocausto era inexplicable. Y yo esto se lo escuchaba a muchos judíos. Yo decía, ¿será realmente posible que la gente crea que el Holocausto es inexplicable? Nada es inexplicable. ¿Por qué me dicen esto? Y lo decían inclusive estudiosos del Holocausto. Esta cita... Ah, no se está viendo. Ah, entonces no sé qué hacer. Porque... Ah, ya... Permítame. Creo que ya sé qué pasó. Sí, exacto. Tengo que salir de este. Ya. Perdón. Entonces ustedes no estaban viendo nada. Me regreso aquí. Entonces, a mí me parecía muy frustrante que inclusive estudiosos del Holocausto decían cosas como esta. Este es Terence Deprez, un estudioso del Holocausto, dice, y lo cito: la destrucción de los judíos europeos no respondía a ningún motivo racional, ni por política ni por saqueo, ni por estrategia militar, ni por la urgencia ciega del momento. Esto fue genocidio nada más por genocidio. O sea que las clases gobernantes de un continente entero se coludieron para asesinar a todo un pueblo porque sí. No creo. Yo creo que la gente que invirtió tanto dinero y esfuerzo y arriesgó sus reputaciones y su cuello organizando una gran matanza de judíos a mitad del siglo XX tenían muy buenas razones. No razones que yo defienda, pero eso no quiere decir que no tuvieran buenas razones. No quiere decir que fueran locos, irracionales, incoherentes, que no entendían lo que estaban haciendo o que no podían calcular las consecuencias de sus actos. Para nada. Yo creo que esto fue perfectamente racional. Ahorita les voy a explicar por qué. Y ese es el meollo de lo que vengo a explicar. Y es importante entenderlo porque, como bien dijo Jorge Santayana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y obviamente que no conocemos bien nuestra historia. Esto es lo que yo estoy tratando de corregir, porque mucha gente creía que esto ya se estaba trascendiendo y, oh sorpresa, el 7 de octubre nos ha venido a despertar. Bueno, para tratar de explicar de dónde viene el antisemitismo, a mí me parece muy útil, esta es una línea de tiempo, me parece muy útil irnos al siglo I. ¿Y por qué? Porque cuando observamos el siglo I tenemos una gran ventaja ahí, que es que no estamos adheridos emocionalmente a ninguna interpretación demasiado fuertemente del siglo I. Entonces es más fácil considerar hipótesis alternativas cuando no estamos teniendo que reescribir nuestra comprensión del mundo moderno, cuando sí estamos muy adheridos al mundo moderno, ¿no? Pero al siglo I no. Y creo que hay muchas lecciones muy interesantes para entender el origen del antisemitismo cuando estudiamos la relación de Cayo César con los judíos. Entonces voy a empezar por ahí. Este es el Imperio Romano en su máxima extensión, y en el periodo que nos interesa, el gobernante del Imperio Romano es este señor, Cayo César. Cayo César, ustedes lo conocen quizá mejor como Calígula, era el apodo de Cayo por las botas militares que le gustaba ponerse cuando era niño. Calígula es el nombre de las botas militares de las legiones romanas, entonces era su apodo, le decían botitas. Calígula es famoso por haber estado completamente loco, pero esto es injusto a los otros emperadores romanos que también estaban completamente locos, porque la experiencia del poder totalitario no puede más que enloquecer a un ser humano. No hay mente humana que resista la experiencia del poder totalitario. Todos estaban locos. Lo que distinguía a Cayo César es que Cayo César era muy payaso y le gustaba hacer cosas muy estrafalarias. Por ejemplo, Cayo César hizo cónsul a su caballo, esto es muy famoso. Pero no fue la única payasada que hizo. La que nos interesa aquí es que un día a Cayo se le ocurrió que él iba a ordenar que en el templo de Jerusalén se erigiera una efigie de su persona en el Santo Santorum.
Esto, por supuesto, estaba calculado para ofender profundamente al pueblo judío, porque es una violación del primer mandamiento en contra de la idolatría, que por alguna razón es el primer mandamiento, ¿no? Es fundamental, es muy importante. Entonces, obviamente que acatar esta orden iba a producir un enojo, un escándalo profundo en los corazones de todos los judíos del imperio. Y eso era lo que quería Cayo. Cayo odiaba al pueblo judío y le divertía muchísimo la idea de ofenderlos. El que tenía que acatar esta orden era un fulano Petronio, que era el gobernador de Siria. En este momento histórico, Jerusalén era gobernada desde Siria. Y Petronio recibe la orden, ¿no? Y entonces él tiene que sopesar dos posibilidades. Una es acatar la orden, lo cual va a ofender muchísimo al pueblo judío. Y la otra es tratar de negociar con el emperador que se haga algo distinto, lo cual va a ofender al emperador. Y el emperador pues era el amo arbitrario de la vida y de la muerte de toda la gente que vivía en el Mediterráneo, ¿no? Entonces Petronio tiene que decidir a quién ofendo. ¿Ofendo al emperador o ofendo a los judíos? Y en la decisión que toma Petronio está la imagen que vale 1000 palabras sobre la estructura política del Imperio Romano en la primera mitad del siglo XX. Porque Petronio decidió mejor ofender al emperador. ¿Okay? Entonces, Petronio envía una carta a Cayo César, que le hace todas las caravanas que se le tienen que hacer al emperador, su altísima majestad, bla, 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 todo eso, media página de caravanas, y después le dice, qué buenísima idea esta de poner una estatua suya en el Santo Sanctorum del Templo de Jerusalén. Buenísima, brillante, pero mejor no. Porque pudiera ser que si hacemos eso se van a ofender tanto los judíos que resultase una revuelta que no vamos a poder contener y perdemos el imperio. Ah, caray. Cayo César lee la carta. Ok. Y le escribe una carta de regreso a Petronio que dice, suicídate. Cuando el emperador te decía que te suicidaras, te suicidabas. Porque si elegías mejor probar tu suerte en las cortes, con total seguridad ibas a perder, porque el emperador podía conseguir cualquier resultado en las cortes. Y luego el costo adicional iba a ser para tu familia, porque podía entonces extenderse el castigo y dejar a toda tu familia sin herencia, o inclusive algunos miembros de tu familia podían perder también sus vidas. Entonces la forma de proteger a tu familia era acatar la orden y quitarte la vida. Lo que salva la vida de Petronio es que, como no había internet en esa época, la carta tenía que viajar unas 2 semanas antes de llegar a Siria, y cuando va la carta en camino, lo que salva la vida de Petronio es que en Roma la guardia pretoriana se preocupa. La guardia pretoriana era como la SS del Imperio Romano, o una especie de combinación entre la CIA y el FBI. Tenía funciones de inteligencia, estaban recolectando inteligencia por todo el Imperio Romano, poniéndole mucha atención a posibles levantamientos, disturbios, etc. No olviden que en el siglo I antes de Jesús había sucedido la revuelta de Espartaco, que fue una revuelta de esclavos gigantesca que estuvo a punto de tirar el Imperio Romano. Y había habido otras revueltas de esclavos, no fue la única. Y había, por supuesto, los peligros de rebeliones en otras partes del imperio, etc. Había mucho descontento político. Entonces, había mucha tarea de inteligencia por parte de la guardia pretoriana, que eran soldados de élite. También tenían funciones policíacas, entonces apostaban a los soldados de la guardia pretoriana en las ciudades de Italia, y en muchos casos vestidos de civiles, armados, pero vestidos de civiles, por si había algún disturbio, para que pudieran responder rápidamente, asesinando al cabecilla del disturbio, ¿no? Dándole una cuchillada o lo que fuera necesario. La guardia pretoriana se dedicaba a proteger el régimen, ¿okay? Esta era su función primordial. Cuando la guardia pretoriana entiende lo que está a punto de suceder,
es decir, que Cayo César va a insistir a ultranza con la erección de una estatua suya en el Santo Santorum del Templo de Jerusalén. La Guardia Pretoriana concluye que Petronio tiene razón y que si se acata la orden va a haber una revuelta y van a perder el imperio. Entonces la Guardia Pretoriana dice: mejor le damos cuello a Cayo y ponemos al tío, a Claudio, de nuevo César. Claudio creyó que era una purga contra toda la familia, se fue a esconder atrás de unas cortinas en el palacio y llegaron los pretorianos a decirle: no, no te preocupes, tú eres el siguiente emperador, ¿no? Todo lo cual revela dónde estaba el verdadero poder en el imperio, ¿no? La Guardia Pretoriana ponía y quitaba a los emperadores. Para entender eso nos vamos al periodo inmediatamente anterior, que es el reinado de Tiberio César, que es el que educó a la Guardia Pretoriana sobre los peligros de ofender a los judíos. ¿Qué sucedió en este periodo? Tiberio César lanzó un intento de exterminio contra la población judía en varias ciudades del imperio. Ese ataque lo dirigió Sejano, que era el mejor amigo de Tiberio, y era jefe de la Guardia Pretoriana. ¿Okay? La consecuencia fue una reacción incontenible de judíos y de sus aliados entre los paganos no judíos. Ahora, debo explicar que Tiberio no gobernaba realmente, el que gobernaba era Sejano, porque Tiberio sufría de paranoia, y entonces tenía miedo de que fuera a haber una revuelta, y entonces se había ido a refugiar a la isla de Capri. Los que conozcan la costa Amalfi habrán visto que la isla de Capri es puro acantilado, son unos acantilados perfectamente verticales, muy altos, excepto por una pequeñísima playa. Entonces ahí se había construido Tiberio una fortaleza en donde ahí vivía, se divertía torturando gente a muerte, aventándolos de los acantilados o matándolos despacito en el palacio, y haciendo orgías, y good clean fun, como decimos en inglés. Y mientras el que gobernaba era Sejano, ¿okay? Entonces, pero obviamente que todo esto Sejano lo hizo con la autorización de Tiberio, pero no le salió el intento de exterminio. Hubo una reacción incontenible por parte de los judíos y sus aliados paganos, y para calmar a la población y salvar su imperio, porque estuvo a punto de perderlo, Tiberio tuvo que ejecutar a Sejano y luego publicar disculpas en varias ciudades, cosa que los romanos no hacían jamás con las poblaciones conquistadas. Este es un evento insólito. Se me olvidó decirles que otro evento parecido es que cuando Claudio César toma el poder después de la ejecución de Cayo César, de Calígula, Claudio César también publicó disculpas al pueblo judío. O sea, su primer acto de Estado fue un edicto que sobrevive, pidiéndole disculpas a los judíos del imperio, asegurándoles que se restauraban sus derechos, que se iban a poder abrir las sinagogas otra vez, y que se restauraba el derecho a hacer proselitismo, etc. Y el segundo acto de Estado de Claudio César fue un segundo edicto que también sobrevive, específico a los judíos de Alejandría, también pidiéndoles perdón, porque ellos habían aprovechado el cambio de emperador para vengarse de un pogromo que habían sufrido a manos del gobernador anterior de Alejandría. Entonces, aquí vemos comportamientos que los romanos casi nunca expresaban, esto de pedirle perdón a la gente, pero se vieron obligados en estas dos ocasiones porque lo que peligraba del imperio. Bueno, entonces ya explicamos por qué la Guardia Pretoriana en tiempos de Cayo estaba tan preocupada, porque los había educado la experiencia del reinado de Tiberio. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué demonios sucedía? ¿Por qué estaban tan fuertes los judíos que podían resistir estos intentos de exterminio? Para entender eso tenemos que entender bien el periodo que pongo aquí con un corchete, que va del año 63 antes de Jesús, que es cuando Roma conquista Jerusalén, es Pompeyo el responsable, pasando por Tisha B'Av, que es en el año 70 la destrucción del templo, y terminando en el año 135 con la derrota de Simón Bar Cosiva, también llamado Bar Kokhba, será su apodo. Este periodo, que dura 200 años, fue un largo genocidio.
¿okay? Entonces los romanos estuvieron haciendo el intento de borrar a los judíos del Mediterráneo. No siempre podían. En el año 63 mataron a muchísimos, pero luego tuvieron que calmar las cosas. Y luego hicieron otros intentos a principios del siglo I, pero también se tuvieron que echar para atrás. Pero finalmente, como vemos hacia el final de este periodo, lanzan la primera guerra judía. Eso es cuando destruyen el templo. Luego hubo otro enfrentamiento que se llama la revuelta de la diáspora, y finalmente la segunda guerra judía, cuando concluyen el genocidio. Entonces, ¿cuál era la composición del imperio y la relación de Roma con los judíos en este periodo? Lo que vemos en este mapa es una aproximación a la distribución del pueblo judío en Occidente en el siglo I. Estaban por todos lados. Los historiadores estiman, con base en documentos antiguos, que los judíos eran algo así como el 10-15% del Mediterráneo. Es decir, que eran una de las poblaciones más grandes del mundo. Pero más grande todavía que la población de judíos era la población de paganos, que estaban muy interesados en el judaísmo. A estos los judíos los llamaban temerosos de Dios. Eran paganos que acudían a la sinagoga en Shabbat, porque las sinagogas estaban abiertas, los paganos eran bienvenidos. Tenía que haber una separación ritual entre paganos y judíos. Se sentaban en una galería superior los paganos, pero podían entrar, escuchar la lectura de la ley, conocer más sobre la ley judía. Y algunos de ellos, muchos de ellos, empezaron a adoptar prácticas judías como Shabbat, como algunas leyes dietéticas, éticas, etcétera, del pueblo judío. Y al final, de tanto enamorarse del judaísmo, muchos terminaban convirtiéndose al judaísmo. Los rabinos de la antigüedad eran misioneros intensos, muy enérgicos, y estaban convirtiendo a miles y miles de paganos. Entonces, en este contexto, el apoyo político de la población judía, juntando a judíos y a temerosos de Dios, era algo así como el 25-30% del Mediterráneo. Había de qué preocuparse. Si tú eras el Imperio Romano, aquí había un problema. ¿Okay? Les doy dos citas para que ustedes puedan ver que no hay ninguna controversia en la comunidad de historiadores sobre los puntos que estoy defendiendo. La primera es una cita de Shea Cohen, de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama De los Macabeos a la Mishnah. Dice Shea Cohen: muchos gentiles, personas que no eran judías, hombres y mujeres, se convirtieron al judaísmo durante los últimos siglos antes de la era común y los 2 primeros siglos de la era común. Aún más numerosos todavía, sin embargo, eran los gentiles que aceptaban ciertos aspectos del judaísmo, pero no se convertían. Se está refiriendo a los temerosos de Dios. Dice el historiador Paul Kerestes: los muy activos esfuerzos de conversión de los judíos causaban mucha fricción entre el poder imperial de Roma y el judaísmo, pues esta no era simplemente una religión con ojos para el mundo, sino que tenía mucho contenido político. Es fácil ver que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero. La siguiente pregunta es: ¿por qué era tan atractivo el judaísmo? Porque la experiencia que nosotros tenemos en el mundo moderno es una de repudio al judaísmo, de odio al judaísmo. Entonces suena muy extraño escuchar que en el mundo antiguo los judíos eran la población más popular del Mediterráneo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué era tan atractivo el judaísmo? El senador romano Séneca, famoso Séneca, escribiendo en la primera mitad del siglo XX, lo cito: las costumbres de esta maldita raza, se refería a los judíos, han adquirido una influencia tal que son recibidas en todo el mundo. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive había romanos, miembros de la clase gobernante romana, de la clase opresora, que estaban siendo seducidos por el judaísmo. Eso lo dice todavía más claramente Dion Casio, este es uno de los errores que ya no puedo corregir. Este es un antiguo romano, creo que del siglo IV, si mal no recuerdo, que le hacía la historiografía. Y dijo Dion Casio, lo cito: no sé cuál sea el origen de este nombre que usan, judaios, judíos,
pero también se refiere a otras personas, incluidos extranjeros, que enérgicamente siguen sus costumbres. Se está refiriendo a los conversos. Y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos. Ahí está, con todas sus luces. Y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos. El judaísmo estaba infiltrando inclusive la clase gobernante romana. Y esto era lo que le preocupaba tanto a los romanos. Aunque a menudo reprimidos, crecieron hasta alcanzar la más grande extensión, ganando por la fuerza la libertad de su culto religioso. Esta era la situación política en el Imperio Romano. Eran muchísimos judíos, tenían muchísimos aliados entre las poblaciones paganas, eran muy aguerridos, y el proceso demográfico estaba a favor de los judíos. Si esto continuaba, el Imperio Romano, la aristocracia romana iba a perder el imperio. ¿Okay? ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan popular el judaísmo? A mí me parece obvio que el judaísmo era muy popular porque la gran mayoría de la gente que vivía en el Imperio Romano estaba salvajemente oprimida. Eran esclavos. Y los judíos contaban la historia tradicional, narrada en el libro del Éxodo, del origen de su ley. El origen de la ley judía tiene un contexto político muy claro. Es una revuelta de esclavos. La gente lee la Biblia y no se da cuenta de lo que está leyendo. No puede haber un contexto político más dramático que lo narrado en el Éxodo. Los israelitas eran esclavos del faraón, del rey de Egipto. Y según la tradición del Éxodo, la deidad, Hashem, organiza una revuelta de esclavos y los saca al desierto del Sinaí. Y una vez que están en libertad, les da una nueva ley. ¿Qué ley es esta? Pues es la ley de los esclavos liberados. Es una ley diseñada para producir una sociedad mucho más horizontal, donde no se va a oprimir cruelmente a nadie. Es digamos, el blueprint, ¿cómo se dice? Son los planos sociológicos para construir una sociedad en donde todo el mundo va a vivir en paz y no se va a oprimir a nadie. Podríamos hablar mucho sobre la compasión y la justicia de las leyes judías, pero nos va a distraer demasiado. Simplemente les recalco que en la ley judía, aunque a veces se traduce una palabra que tiene como raíz abodá, es decir, trabajo, la traducen a los idiomas europeos como esclavo, que en realidad eran sirvientes. Y cuando vemos las leyes que tienen que ver con los presuntos esclavos en la ley judía, vemos que son sirvientes protegidos con un cuidado exquisito. En primer lugar, una ley del Éxodo dice que aquel que secuestre a un hombre o a una mujer, lo haya vendido, se le haya quedado, será ejecutado. Prohibido privar de su libertad a quien sea por la fuerza. Pero entonces, ¿cómo te volvías esclavo? Solamente que hubieras cometido un crimen y tuvieras que purgar la deuda con la víctima del crimen, entonces trabajabas para esa persona algunos años, o si te habían hecho un préstamo y no lo podías pagar, podías ser esclavo de deuda, ¿no? Pero el término de tu esclavitud no podía exceder 6 años. El 7º año, por ley, quedabas en libertad y aunque tu amo pensara que tus 6 años de trabajo no liquidaban la deuda, quedabas en libertad, porque las leyes están diseñadas con un sesgo a favor de la gente más vulnerable. Mientras duraba tu servidumbre, no podías ser oprimido de ninguna manera. Según otra ley, si tú te presentas con un juez y le dices, mira, me falta un diente porque mi amo me pegó, quedas en libertad. Tampoco te pueden faltar al respeto, porque otra ley dice que si tú te escapas y te refugias en la casa de alguien más, esa persona por ley te tiene que proteger, no te puede regresar. Entonces, les puedo dar más ejemplos, pero ahí lo dejo, toda la legislación mosaica está diseñada para proteger a las categorías de personas más vulnerables, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero que vive dentro de la sociedad judía, etc. Y esto era lo que era profundamente atractivo para los aplastados esclavos del Mediterráneo que vivían con la bota romana en el cuello. Por eso se estaban convirtiendo en el judaísmo, por eso iban a las sinagogas emocionados, y lo que oían en las sinagogas, que era terriblemente emocionante, era esta historia del Mesías,
que iba a venir un guerrero santo, porque el concepto del Mesías es completamente distinto en la tradición judía, no se parece en nada al concepto cristiano. El concepto cristiano es un concepto teológico que tiene que ver con la expiación de los pecados de todo el planeta a través de un sacrificio parecido a los sacrificios que se hacían en el templo para expiar pecados, ¿no? Tiene una lógica teológica que inventó Pablo de Tarso. Cuando tú ibas al templo y querías expiar un pequeño pecado, según las leyes del Levítico, le llevabas una paloma, comprabas una paloma y se la llevabas al sacerdote, y el sacerdote la mataba en el altar, desparramaba la sangre, quemaba algunas porciones para que subiera un mito agradable al Señor, como dice el texto, ¿no? Dios te daba sus toques y ya contento te perdonaba tu pecado. Si cometías un pecado un poquito más grande, entonces la víctima tenía que ser más cara. Le llevabas un chivo, de ahí la frase chivo expiatorio, o un cordero, de ahí la frase cordero de Dios, de los cristianos, y se repetía el mismo rito. Si cometías un súper pecado, entonces tenías que llevarle un buey, te salía más caro, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, la teología cristiana dice, bueno, pues, ¿cuál sería la víctima suficientemente cara para expiar todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos? Pues solamente el Hijo de Dios. Esta es la lógica de la cristología, ¿okay? Ahora, el concepto judío de Mesías no tiene nada que ver con esto. El concepto judío de Mesías habla de un guerrero santo, sobre todo en el contexto del siglo I. Lo que esperaba todo el mundo es que este guerrero santo derrotara al Imperio Romano, instituyera la ley de Moisés y liberara a todos los esclavos, estableciendo e institucionalizando un mundo de paz para todo el mundo, no nada más para los judíos. Entonces los paganos del Mediterráneo decían, bueno, pues ¿a qué horas llega? ¿No? Porque pues esto está horrible. Porque los romanos eran alumnos de los griegos y la opresión romana era una cosa inimaginable. Bueno, es imaginable, conocemos a los nazis, conocemos a Hamas, es imaginable. Y en cualquier momento llega el Mesías. Y esto tenía muy emocionados a los paganos, ¿no? Entonces de ahí la enorme popularidad de los judíos. A mí me gusta hacer la siguiente comparación. Ahora, todo lo que yo les he dado hasta ahorita son datos históricos. Pero ahora sí viene la especulación. Y tiene que ver con una comparación entre los romanos y los nazis alemanes del siglo XX. Los romanos tenían una economía y política basada en la guerra externa y la esclavitud. Tenían campos de muerte, porque tenían minas, igualito que los griegos, donde trabajaban a muerte a una multitud de esclavos. Tenían una actitud violenta y cruel que deshumanizaba a los vencidos. Eran psicópatas que se divertían en su día de fiesta viendo como un león se comía a un inocente, o ponían a dos seres humanos a combatir a muerte como si fuera un palenque. Y tenían un emperador absoluto que saludaba con el brazo alzado, según mucha gente piensa. Los nazis alemanes, check. Los romanos cometieron genocidio contra el pueblo judío de la antigüedad, y ese genocidio tiene muchos parecidos con el genocidio de los nazis. Miren ustedes cómo lo describe James Carroll. James Carroll, en su libro La Iglesia y los Judíos, su libro es sobre el contexto de la Iglesia, pero se va para atrás para explicar también lo que había sido el imperio pagano. Y dice, en el clímax de violencia que fue la guerra de 66 a 73, la primera guerra judía, Jerusalén fue arrasada y cientos de miles de judíos fueron muertos. Flavio Josefo y Tácito estiman que el número de muertes judías fue alrededor de 600.000. En la Segunda Guerra Judía, 60 años después, el monto de víctimas judías se estima en 850.000. Cualesquiera que sean los totales exactos, estos vastos números de víctimas fueron muertos sin los métodos mecanizados que vuelven a la guerra moderna tan letal. Y por lo tanto, las analogías entre Roma y lo peor de las dictaduras del siglo XX, es decir, Adolfo Hitler, no son desatinadas. Si las legiones romanas hubiesen contado con ametralladoras, bombas, vías de tren y gas venenoso, ¿quién puede afirmar que un solo judío hubiera sobrevivido el siglo XX? Pero se quedó corto Carroll porque, de hecho, los historiadores estiman que en términos proporcionales los romanos mataron más judíos que Hitler. Y si bien a los romanos
les faltaban estas tecnologías que menciona Carol, les sobraba tiempo. Ellos estuvieron matando judíos durante 200 años. Al siglo XX para considerar esta pregunta. El genocidio nazi, bueno, vemos que en el caso de los romanos, los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos, estaban transmitiéndoles un pensamiento político y una ley que prometía abolir la esclavitud, ¿cierto? Y los romanos exterminaron a los judíos para impedir eso. Los nazis se parecen mucho a los romanos. ¿No será que los nazis hicieron lo mismo para evitar la liberación de los pueblos occidentales? Para defender esta hipótesis yo tendría que poderles demostrar que los judíos en el mundo moderno estaban liberando a los pueblos occidentales. Y ahí va mi intento de defender esta hipótesis. Sabemos que la democracia moderna es consecuencia de la primavera de los pueblos, sucedida en 1848. Yo sé que ustedes ya no se acuerdan qué pasó en 1848 porque las escuelas ya nunca lo mencionan. Pero en 1848 es el año más importante de toda nuestra historia mundial, porque es el comienzo del camino inexorable hacia la democracia moderna. ¿Okay? Ahí fue cuando cambió la gramática política de Occidente. En 1848, cosa insólita, se levantaron en revolución todos los pueblos de Europa. Todas las grandes ciudades de Europa ardieron en revolución el mismo año. Y lo que estaban pidiendo los pueblos europeos era gobierno constitucional, cartas de derechos, ciudadanía y sufragio universales, parlamentos, libertad de pensamiento y expresión, libertad de culto, separación de iglesia y Estado, etc. Todo lo que consideramos obvio para la vida democrática moderna. ¿De dónde viene la primavera de los pueblos? De la Revolución Francesa. Lo que inspiró la primavera de los pueblos era el recuerdo de la Revolución Francesa. Claro que había sido derrotada la Revolución en 1815 con la derrota de Napoleón, y de 1815 a 48 hubo un esfuerzo de patear a los europeos de regreso al medioevo, organizado por Metternich, que era el gobernante de Austria-Hungría, en alianza con Rusia y Prusia, que eran los tres grandes poderes retrógradas de Europa. Pero estaban sentados sobre un polvorín y ese voló en 1848. ¿Qué produjo la Revolución Francesa que después tuvo como consecuencia 1848? Sobre esto no hay ninguna controversia. La Revolución Francesa es una consecuencia de la Ilustración Europea, o como le llaman aquí, el siglo de las luces. Y la Ilustración es una consecuencia de la pluma de Baruch Spinoza, filósofo judío. ¿Alcanzan a ver que le brilla el ojo izquierdo a Baruch Spinoza? Fíjense bien, los acerco. Lo que le brilla en el ojo es el Tratado Teológico Político, un texto terriblemente influyente que circuló en manuscrito porque no lo publicó, que afectó a todas las luminarias de la Ilustración, a John Locke, a Montesquieu, a Diderot, a Rousseau, a Voltaire, a todas estas gentes. Y lo que defiende el Tratado Teológico Político, escrito en el siglo XVII, es todo lo que ahora consideramos las ideas maduras de la democracia moderna, el sufragio universal, el gobierno republicano, la libertad de expresión, la libertad de culto, etc. Y esto produjo la Ilustración, de que el pueblo judío es responsable de las democracias modernas. Y si me permiten 10 minutos más, ¿sí? 10 minutos más para conectar esto con la antigua Mesopotamia. Lo que ven ustedes en pantalla son las ruinas de la ciudad de Ur. Es una de las ciudades-estado de lo que los estudiosos de Mesopotamia llaman Sumeria, que es la sede de la primera civilización del planeta. En Sumeria, hace 2300 años, perdón, 2300 años antes de Jesús, o sea, hace 4300 años, hubo una revolución. Da la impresión que las ciudades-estados sumerias estaban gobernadas por una clase gobernante de etnia sumeria y estaban oprimiendo a una población grande de pueblos semitas. Hubo una primera revolución por parte de un fulano que se llamaba Urukagina, que depuso en las ciudades de Girsu y Lagash. Por cierto, sabemos esto a partir del siglo XIX. Antes del siglo XIX no teníamos idea de la historia de Mesopotamia,
pero en el siglo XIX los británicos empezaron a excavar Irak y empezaron a recuperar una bonanza de tabletas de barro con escritura cuneiforme, la mayoría de las cuales todavía no se han analizado, pero ya sabemos lo suficiente para reconstruir a grandes rasgos lo que sucedió en Mesopotamia y es lo que les voy a platicar ahorita. Entonces este Urukhagina depone a Lugalanda, que era el gobernante de estas dos ciudades que estaba oprimiendo a la gente común, y escribe un nuevo código legal diseñado para proteger a la gente que había estado siendo oprimida. Y este es considerado el primer registro que tenemos de una reforma gubernamental para extender libertades y derechos a las clases bajas. Obviamente el descontento era más extendido porque inmediatamente después de Urukhagina, un fulano que se llamaba Sargón de Akkad lanza una revolución mucho más extendida en todas las ciudades de Sumeria, las cuales unifica, porque habían sido independientes, las unifica, forma el imperio acadio, conquista hacia el norte todo Mesopotamia y establece este imperio acadio, que es el primer imperio, sobre una base ideológica totalmente distinta. Sargón de Akkad en sus inscripciones siempre se jactó de defender a las clases bajas. Estableció la nueva ideología política de Mesopotamia, en la cual los reyes entendían su trabajo como el de promulgar reformas legales para proteger a la gente vulnerable. Ahorita van a ver algunas similitudes en la forma como Sargón representaba su biografía y otro personaje que es muy conocido. Mi madre era una sumo sacerdotisa, a mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaban las colinas. Mi ciudad es Asupirano, que está situada en las orillas del Éufrates. Mi madre, sumo sacerdotisa, me concibió, en secreto me dio a luz. Me colocó en una cesta de juncos y selló mi tapa con betún. Me arrojó al río que se elevó sobre mí. El río me llevó a Aki, el sacador de agua. Aki, el sacador de agua, me tomó como su hijo y me crió. Aki, el sacador de agua, me nombró como su jardinero. Mientras yo era jardinero, Ishtar, la diosa, me concedió su amor y durante 4 y bla, 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 ahí se pierde el texto, años ejercí la verdad. ¿Se parece a la biografía de quién? De Moisés. Tiene algunas diferencias, pero la historia de que lo ponen en un cesto y se lo lleva el río y alguien más lo cría, etc., todo eso es obviamente muy parecido. Y también es parecido, aunque se invierte, porque Moisés era un hijo de esclavos que fue criado en un palacio, y aquí es al revés, es hijo de una sacerdotisa que es criado por un jardinero, ¿no? Pero en ambos casos, la historia esta del río y de que lo crían en otro lado, etc., lo que produce es una liga con las clases bajas. ¿Okay? En un caso adoptivas, en el otro biológicas, pero hay una liga con las clases bajas que después ambos personajes van a liderar en revolución. Obviamente, los 200 años que duró el imperio acadio, llegan guteos de Oriente y destruyen el imperio, y luego fue Utukengal el que lo sacó. Utukengal no es acadio, no es semita, es sumerio, pero los 200 años que duró el imperio acadio transformaron también a los sumerios, para cuando es destruido el imperio acadio y es revivido después por los reyes neosumerios. Estos ya no eran los sumerios de antes, ya habían adoptado la ideología de Sargón de Akkad y también su título. Fíjense cómo habla Utukengal de por qué sacó a los guteos del imperio. Dice: Gutium, los guteos, la serpiente de colmillos de la montaña, que actuó con violencia contra los dioses, que arrebató el reinado de la tierra de Sumer a la tierra montañosa, que llenó la tierra de Sumer de maldad, fíjense el lenguaje moral, político, que separó a la esposa del que tenía esposa, está hablando de la violación, que separó al niño del que tenía un niño, está hablando de la esclavitud, que infundió maldad y mal en la tierra de Sumer. ¿Okay? Así hablaba Utukengal, el que liberó a los babilónicos de los guteos. Y sus sucesores en el imperio neosumerio, por ejemplo Urnamo, hablaba así de sus obligaciones monárquicas. Dice: Urnamo, de acuerdo a sus principios de equidad y verdad, estableció la equidad en la tierra, desterró la maldición, la violencia y la discordia. El huérfano no fue entregado al hombre rico, la viuda no fue entregada al hombre poderoso, el hombre de un shekel no fue entregado al hombre de una mina, o 60 shekels. Aquí no se oprime a nadie, es el argumento, es la promesa de Urnamo.
Su hijo, Shulgi, considerado uno de los mejores reyes de toda la historia mesopotámica, explicó así sus obligaciones monárquicas: asegurar que no se agote jamás la justicia, aventar la maldad a las profundidades como si fuera una piedra liviana, asegurar que ningún hombre explote a otro. Esto es el semitismo. Los acadios, los fundadores de esta ideología, eran un pueblo semita. Y esta misma ideología fue, aunque fue adoptada por, obviamente es una ideología, entonces puede ser adoptada por no semitas, como los sumerios, que hablaban un idioma que no es semita, y también puede ser repudiada por pueblos semitas, ¿no? Es importante que se entienda que esta es una ideología, pero es una ideología que fue sobre todo custodiada por pueblos semitas. Primero acadios, luego amoritas, luego caldeos, arameos y finalmente judíos. Después tenemos el imperio paleobabilónico, que es ahora sí otra vez los semitas en el poder. Estos son amoritas. El famosísimo rey Hammurabi es el fundador del imperio paleobabilónico. A este sí se los platicaron en la escuela porque el código de Hammurabi es muy famoso. Así es como, pero Hammurabi no era especial en el sentido de que todos los reyes en Babilonia hablaban más o menos igual. Esta cita es tomada del prólogo del código de Hammurabi, donde Hammurabi explica de qué se trata su esfuerzo. Dice: establecer el imperio de la ética en el territorio, destruir a los malos y malvados para que los fuertes no lastimen a los débiles y avanzar el bienestar de la humanidad. Durante 1000 años a la postre de Hammurabi, su código fue muy influyente para las reformas legales. Luego vienen los casitas, que otra vez eran un pueblo no semita, pero que gobernaron 400 años Babilonia, sobre las mismas líneas del semitismo. Adoptaron esta ideología, al parecer fueron muy buenos gobernantes. Y después vienen los asirios. Los asirios eran antisemitas. Los asirios estaban tratando de destruir el legado del semitismo en Babilonia. Eran de habla semita. El asirio es un dialecto del acadio. Pero, nuevamente, el semitismo es una ideología. Es una ideología, y un pueblo de habla semita la puede repudiar, como es el caso de los asirios. Comparen ahora cómo hablaban, comparen cómo hablaban los reyes de ideología semitista y los reyes asirios. Esta es una inscripción del rey asirio Asurnasirpal II. Y reza: construí un pilar contra la reja de la ciudad, y ahí desollé a todos los jefes que se habían rebelado, y cubrí el pilar con sus pieles. Algunos los empalé en estacas y a otros los até a estacas en derredor del pilar. Corté las extremidades de los oficiales rebelados. A muchos cautivos los quemé en el fuego y a muchos los tomé como prisioneros vivos, como esclavos. A algunos les corté las narices, las orejas y los dedos, y a muchos les saqué los ojos. Hice un pilar de los vivos y otro de las cabezas, y até las cabezas a los troncos de los árboles alrededor de las ciudades. A los jóvenes y a las vírgenes los consumí en el fuego. Al resto de los guerreros los consumí de sed en el desierto del Éufrates. Este es un psicópata. Y esto está festejando sus crímenes. Él se enorgullecía de esto. ¿Ok? No es cierto que todos los gobernantes antiguos eran así. Esto es lo que nos dijeron en la escuela cuando nos estaban dando apologías por las crueldades de los griegos y de los romanos. No es cierto que la gente en la antigüedad no entendía la ética. Ya vieron a los reyes mesopotámicos. Lo que pasa en el mundo antiguo, igualito que en el mundo moderno, es que a veces los criminales toman el poder. Pero eso no quiere decir que los antiguos no entendieran ética. Los asirios tenían un problema babilónico, como lo llaman ahora los historiadores, porque los babilonios estaban profundamente ofendidos por la forma como los gobernaban los asirios, y repetidamente hubo revueltas babilónicas en contra del imperio asirio, hasta que finalmente con Nabopolassar, aliado de Siáhares, que venía liderando a los medos que venían de Oriente, entre los dos destruyeron el imperio asirio, y lo destruyeron. La venganza de los babilonios y los medos fue terrible. Exterminaron a los asirios. Esto causó mucha vergüenza, porque los babilonios tenían una ética distinta, y finalmente se forma, después de esto, el imperio persa con Ciro el Grande, que fue una alianza de Ciro, que fue una alianza de semitismo de los babilonios y
el zoroastrismo de los iraníes, que también era un movimiento ético autóctono de los iraníes, y se forma el imperio persa, que fue una cosa muy hermosa, donde convivieron en paz muchísimos pueblos con distintas costumbres, religiones, etc., todas respetadas por los gobernantes persas, que fueron los principales, que fueron patronos del éxito del movimiento judío, ¿okay? Como narran los libros de Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea. Con esto concluyo. Hay otra plática que yo les podría dar sobre el origen de la Torá, porque hay un argumento muy sólido en mi opinión de que aquí es donde nace la Torá, pero el punto con el que quiero que se queden es el siguiente. El imperio persa, que fue el mayor florecimiento de los ideales del semitismo en Mesopotamia, unido a los ideales del zoroastrismo, que es otro movimiento ético, este enorme mundo de paz que iba desde Egipto en el sur y Turquía en el norte y un pedacito de Europa, Macedonia, hasta lo que llaman el Hindu Kush, que ahora es Pakistán en Oriente, este pedazo enorme del planeta en donde todo el mundo vivía en paz, eso es lo que destruyó a Alejandro. Alejandro el Macedonio, el grande, al que nos enseñan a admirar en la escuela, eso es lo que Alejandro destruyó. Esta fue la gran victoria del antisemitismo en el mundo antiguo. Y la consecuencia fue la esclavitud de los pueblos de Asia Occidental, que hasta el día de hoy son esclavos. Pero los judíos, que habían sido subsidiados por Ciro y alentados por Ciro y sus sucesores, crecieron como locos durante los 200 años que duró el imperio persa y se desparramaron fuera del imperio persa y empezaron a colonizar el Mediterráneo. Y fue gracias a ese movimiento de los judíos hacia Occidente que los grecorromanos aprendieron a amar al prójimo en vez de la guerra, y a lo largo de 25 siglos los judíos transformaron las peores sociedades del planeta, las sociedades grecorromanas de la antigüedad clásica, en las mejores sociedades del planeta. ¿Por qué hay antisemitismo? Ahora sí les voy a contestar. Hay antisemitismo porque las clases gobernantes, las élites de poder que nos quieren esclavizar a todos, entienden perfectamente de dónde viene la liberación occidental. Ellos saben que este es un regalo del pueblo judío. Ellos entienden que si lo que quieren crear es un mundo extremo derechista, estable, donde nadie se vuelve a levantar, lo que tienen que hacer es borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Eso es lo que está tratando de hacer Hamas. Y eso es lo que está tratando de hacer el radicalismo musulmán en todas partes. Y es lo que están tratando de hacer las élites de poder occidentales que se alían con estos movimientos radicales del mundo musulmán. El combate al antisemitismo no es una caridad al pueblo judío. El combate al antisemitismo es la autodefensa occidental. Y cuando los occidentales no judíos finalmente entiendan esto, todos vamos a ser libres. Muchas gracias. Tomo sus preguntas si las tienen, con mucho gusto. Aquí yo no tengo prisa de irme a ningún lado. Bueno, ha sido muy brillante la exposición y el último tramo que se ha dicho que los judíos quieren liberar el mundo y los no judíos o los islamistas parecen que no, que están en contra para esclavizar el mundo. Pero tengan en cuenta que en parte del mundo occidental mandan los judíos. Hay grandes banqueros, grandes intelectuales que tienen unos trozos de poder bastante importantes. Y así no está como está. Gracias por esta pregunta. Es muy importante la observación, porque no sé qué tanto saben todo el mundo aquí sobre un texto muy conocido entre los estudiosos del antisemitismo, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Los Protocolos de los Sabios de Sion, mi website se llama La Administración de la Realidad, precisamente porque a mí lo que me interesa explicarle a la gente, por encima de cualquier otro argumento, es que no tenemos acceso a la realidad. La gente no se da cuenta que no tiene acceso a la realidad, pero no tiene acceso. Ustedes no tienen la menor idea de qué está sucediendo en México o en Bruselas.
o en Valencia. No saben, porque tendrían que estar ahí, entrevistando a millones de personas, atestiguando millones de eventos. Entonces no saben, nadie sabe lo que está pasando en ningún lado. Lo que nosotros tenemos en la cabeza es una representación de lo que supuestamente está pasando que hacen los grandes medios. No tenemos acceso a la realidad, lo que tenemos es una realidad mediada. ¿Verdadera o falsa? No sabemos, pero es una realidad mediada. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más la paradoja. La misma gente que cree que los judíos controlan los medios, cree que los judíos israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos. Entonces tendrías que pensar que los judíos controlan los medios para desprestigiarse a sí mismos en todo el mundo, porque la única razón que la gente en todo el mundo crea que los árabes palestinos son oprimidos por los judíos israelíes es que el sistema de medios les hizo creer eso, porque ellos no tienen acceso a la realidad. Lo que demuestra que todo el mundo tenga en la cabeza la idea de que los judíos israelíes oprimen a los árabes palestinos, lo que demuestra es que los medios los controlan los enemigos de los judíos. Pero eso no se le ocurre a nadie, porque el antisemitismo no razona. El antisemitismo es un proceso cognitivo en el cual uno suspende en el aire la conclusión antijudía, por ahí se empieza, y luego se construye en un descalabro de andamiaje hasta el suelo el argumento. La conclusión siempre tiene que ser antijudía, por ahí se empieza. Así funciona el antisemitismo. Entonces, las mentes poseídas por el antisemitismo no razonan, solo justifican la conclusión antijudía a la que ya tienen que llegar desde el principio. Entonces, esa sería mi respuesta. Mi respuesta es que, desgraciadamente, los protocolos de los sabios de Sion se convirtió en cultura occidental y nos ha costado mucho trabajo sacudírnoslos. No hemos podido todavía. En los protocolos de los sabios de Sion está en los estatutos constitutivos. ¿Sí? Sí, hay una mención, y en la Carta Fundacional hay una mención como tomando la fuente veraz para los protocolos del pero qué estúpido soy que no me di cuenta de eso. Eso está muy útil, gracias. Había una pregunta acá atrás. Brevemente. Primero, gracias por la intervención, esta aportación que ha sido muy clarificadora y un esfuerzo enorme de síntesis, difícil de hacer. Nunca me alcanza el tiempo, perdón. Quería a ver si me puedes dar en un minuto y medio, un apunte final, al final de la intervención a propósito de la elaboración o vínculo de la elaboración de la Torá con Babilonia. Me resulta realmente interesante. Muy brevemente, no otra charla, pero sí lo voy a hacer muy breve, ¿ok? Ajá, sí, muy breve. Hay distintas fuentes de evidencia, entonces voy a mencionar primero la arqueológica. Cuando tenemos... Estoy listo para esta pregunta, entonces déjame, me voy a mis slides. Me voy a ir primero a la evidencia arqueológica. Esta es la isla de Elefantini, en el sur de Egipto, en el Alto Nilo. Ahí está. La isla de Elefantini tiene condiciones idóneas para la preservación de documentos arqueológicos. Entonces, los arqueólogos han recuperado una verdadera bonanza inconcebible de documentos de Elefantini, que es un lugar muy interesante de estudiar, porque en Elefantini terminaron muchísimos judíos, bueno, hay que tener cuidado justamente en este argumento con la palabra judíos. En Elefantini terminaron muchísimos israelitas que se escaparon de Jerusalén cuando el famoso ataque de Nabucodonosor, que es el comienzo del famoso exilio babilónico, ¿no? Entonces, estos nombres babilónicos son muy difíciles. Nabucodonosor ataca Jerusalén porque se había rebelado contra el poder de Babilonia y hace un exterminio, según Jeremías y algunos otros autores, y se lleva a la clase, a los sobrevivientes de la clase gobernante israelita, se los lleva exiliados a Babilonia, pero también hubo muchos que salieron se refugiaron en Egipto, y muchos de ellos terminaron en Elefantini como mercenarios del imperio egipcio defendiendo la frontera sur del imperio.
En esta gran bonanza de documentos que tenemos sobre la población israelita de Elefantini, no hemos encontrado la menor traza de la Torá. Entonces, esto es muy interesante. Ellos le hacían juramentos, tenemos los documentos, los contratos, etcétera, firmados con juramentos a deidades egipcias, los enterraban en sarcófagos decorados con escarabajos y gatos y todos los dioses paganos de los egipcios. En sus documentos hablaban de su dios tribal, Yah, que es probablemente el vocablo ancestro del tetragramaton, pero y es obviamente el nombre que oyes en palabras como aleluya, ¿no? De ahí viene. Que a mí eso me enchina la piel, que tenemos tantísimos años diciendo aleluya, ¿no? Que hay una línea histórica ahí que nos une a nuestros antepasados. Pero Yah tenía una esposa, una diosa que era su esposa. Estos israelitas tenían sacerdotisas, algo que es desconocido en el pueblo judío de la antigüedad. En fin, no se ve ninguna evidencia de que conocieran la Torá. También está la evidencia textual de los textos de Ezra y Nehemías, que los historiadores consideramos los más históricos de la Biblia hebrea, porque son las memorias de los protagonistas y un montón de documentos oficiales del Imperio Persa, algunos de ellos en el arameo original, porque ese era el idioma oficial del imperio. Y lo que narran los libros de Ezra y Nehemías es una historia muy curiosa. Dicen que la población de exiliados en Babilonia, cuando se regresan a Jerusalén, subsidiados por Ciro, llevaban la Torá en mano. Pero lo que dicen estos textos es que cuando llegan a Jerusalén, que los poquitos israelitas que se habían quedado en las ruinas de Jerusalén, les dijeron, oigan, ¿y ese libro qué es? Nosotros no conocemos ese libro. Nunca hemos visto ese libro. Esto está en los libros de Ezra y Nehemías. Y estos libros narran, según la cronología que aceptan la mayoría de los historiadores, que yo no acepto, estuvieron 100 años tratando de convencer a los que se habían quedado de seguir la Torá. Según mi cronología, 150 años. Pero la que aceptes, 100 años es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, todo esto milita en la dirección, y hay más evidencias, pero no me puedo extender más. Esto milita a favor de la hipótesis de que la Torá aparece en el exilio. Y esa es la hipótesis que yo defiendo. No soy el único, hay más de un... ¿Elaborado o escrito? No, la Torá es escrita. La Torá es escrita. La Torá es escrita. Pues sí. la Torá Sí, sí. estaba acomodada. Bueno, esa es una interpretación que los rabinos han defendido, no estoy de acuerdo. Pero entonces, en esta hipótesis, la Torá aparece en Babilonia, lo cual es nuevamente consistente, es muy atractivo para toda la reconstrucción histórica que yo hago, porque justamente mi argumento es que el semitismo es un fenómeno babilónico. Y entonces tiene todo el sentido del mundo que los exiliados israelitas en Babilonia, ahí fuera donde se formara esta nueva ideología judía, que es digamos, la expresión más sofisticada y exquisita de la tradición semitista, y la que finalmente salvó a Occidente.